Damos continuidad, hermanos, a nuestro mensaje que hemos titulado La obra de Dios, Espíritu Santo. La obra de Dios, Espíritu Santo, segunda parte. Y vamos a nuestro texto, el texto de donde partimos, Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer 3 versículos, del versículo 13 al versículo 15. Juan 16 del 13 al 15, por favor. Y leemos, dice así la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, hermanos. Voy a comenzar diciendo como algunas de las cosas más destacadas de la primera parte de este sermón. Número 1, que el Espíritu nos revelará o guiará a toda la verdad. También dijimos que nos hablará todo lo que oyere de Cristo y también aún las cosas que habrán de venir. Pero siempre, no sé si usted recuerde esto, dijimos, todas estas cosas las hace el Espíritu, pero siempre bajo una misma regla. ¿Se acuerda de esa regla? Y dijimos inclusive que era una estricta regla. Esa estricta regla es que todo lo que nos muestre el Espíritu será lo que Él tome y escuche de Cristo, solamente de Cristo, nada fuera de ahí. Y por lo que nosotros decíamos, simples mortales, jamás debemos aventurarnos con dichos que no han salido de Cristo y por consiguiente tampoco inspirados por el Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con aquellas cosas cuando decimos Dios me dijo. Si Dios le dijo, quiere decir que está aquí, decíamos. Esa es la regla que Cristo y el Espíritu Santo tienen y que el Padre también tienen. En la introducción de la primera parte decíamos, hermanos, que aquí vemos a la Trinidad, aunque no se mencione como tal. Vemos al Hijo tomando lo del Padre y al Espíritu tomando lo del Hijo para dárnoslo a nosotros, ¿sí? Entonces, dijimos también que la obra del Espíritu, al tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, fue de las últimas cosas que vimos. Es una obra milagrosa, decíamos. ¿Por qué? Porque se hace o se lleva a cabo en hombres débiles, en hombres imperfectos como nosotros. Y hermanos, esto es de admirarse. Que el Espíritu Santo tome lo del Padre, lo del Hijo y nos lo revele, nos lo haga saber a nosotros. Sí, su iglesia, pero una iglesia, hermano, imperfecta, una iglesia que aún peca, que aún comete errores. Esto es un milagro, hermano, es un milagro de Dios. Bueno, vamos a continuar, hermano, bajo este mismo tema y con este sencillo resumen de la primer parte. Vamos a continuar bajo el primer punto todavía, que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es lo que estamos viendo. Y el versículo 13 y 14 dicen, quiero que lo leamos nuevamente, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el versículo 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, bajo el mismo tema,
la obra del Espíritu Santo. Todos sabemos lo que significa que el Espíritu Santo, hermanos, tome de las palabras de nuestro Señor. Todos nosotros sabemos, la semana pasada lo dijimos muchas veces, pero ¿a qué palabras nos referimos? Y usted puede decir, bueno, pues las palabras sobre todo que están en rojo en nuestras Biblias, si es que tenemos una Biblia de esas, que donde las palabras que salieron de la boca de Jesús están expresamente en rojo, resaltadas en rojo. ¿Cuáles son las palabras de Cristo y que el Espíritu toma de Cristo? Podemos decir las que Él habló personalmente, las que salieron de su boca. Pero, hermanos, es necesario, por causa de los que nos critican, sin entendimiento, claro está, que hay también palabras que el mismo Espíritu tomó de Cristo y las puso en el corazón de sus apóstoles. Yo quiero que entendamos esto, porque estas palabras que el Espíritu tomó de Cristo y las puso inspiradamente en sus apóstoles, también tenemos que tener en cuenta que son transmitidas o deben ser transmitidas a nosotros como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas por su Espíritu. Ahora usted dice, hermano, pues claro, pues hermano, a veces no está tan claro esto. Yo he discutido a veces con creyentes, no de esta congregación, he discutido con creyentes acerca, porque me han dicho, no, a mí no me hables de Pablo ni de Pedro, de lo que dijo Pedro, Pablo, a mí háblame de Cristo. A ver, espérame, o sea, qué ignorancia. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que lo que los apóstoles escribieron y están en este compendio, en este bendito libro, también es palabra de Dios, sin demérito alguno. Vamos a ver lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la regla que el Espíritu Santo tiene y a la que se somete, dijimos que el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, sino que habla lo que toma de Cristo. Y entonces aquí Pedro nos dice que los santos hombres de Dios han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por esta causa, hermanos, nosotros no debemos permitir nunca, escuche esto, que alguien haga división entre la palabra de los apóstoles y las palabras de Cristo. Es lo mismo, hermano. Si está aquí, es porque el mismo Espíritu lo tomó de Cristo. Nuestro Señor mismo, hermanos, y no estoy inventando estas cosas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo unió puntualmente estas dos cosas o estas dos palabras, la que salió directamente de su boca cuando Él estuvo aquí y la que los apóstoles, inspirados por el Espíritu, escribieron en sus cartas. El Señor las unió. ¿Cómo las unió? Vamos a ver. Cuando Él dice en Juan 17:20, escuche muy bien esto, mire lo que Jesús nos enseña aquí. Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 20. El Señor hace una oración y dice, mas no ruego, no pido solamente por estos que están ahorita conmigo, dice el Señor, sino también pido, dice el Señor, por los que han de creer en mí. ¿Por qué medio? Por la palabra de estos apóstoles, de estos discípulos. Sí, nos cae el 20, hermanos, de lo que Jesús está diciendo. Así que si algunos rechazan la palabra apostólica, la palabra de Pedro, de Santiago, de Juan, de Pablo, ellos mismos, hermano, están quedando excluidos de esta oración de la que Cristo hace.
Dice, yo estoy pidiendo por este grupito ahorita, pero también pido por los que han de creer por esta palabra de ellos. Entonces, yo quisiera, hermanos, que recordáramos solemnemente y que quede bien claro que la palabra de los apóstoles es palabra de Dios, porque fue tomada de Cristo y por inspiración de su Santo Espíritu. Él, hermanos, nosotros lo sabemos, Cristo no se quedó por largo tiempo después de que resucitó de los muertos, lo sabemos, ¿verdad? Para ser más precisos, la Escritura dice que fueron 40 días después de resucitar los que Él estuvo aquí. Tampoco hubo la oportunidad que nos diera una exposición el Señor Jesús más detallada de su mente y de su voluntad. Tampoco la hubiera dado antes de su muerte, porque también nos dice por qué el Señor. ¿Por qué tuvo necesidad el Señor de encargar a otros que la revelación completa fuera no por Él mismo, sino por hombres como sus apóstoles? ¿Por qué? Mire lo que el Señor dice. Dice que no era el momento. Juan 16:12. Ahí nosotros leímos Juan 16:13 al 15. Los versículos de donde partimos este sermón son Juan 16, del 13 al 15. Pero miren lo que dice un versículo antes. Dice, aún, dice Jesús, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la gente de aquel tiempo de Jesús no estaba preparada todavía para recibir toda la revelación, la completa revelación. Hermano, nos damos cuenta de qué privilegios usted y yo gozamos. Hubo cosas que, hermano, y ahorita veremos algunos otros versículos que muchas veces yo he mencionado aquí, que usted ha leído. Pero nosotros tenemos un privilegio enorme. La iglesia de hoy, hermano, posee una gran bendición al poseer muchas cosas, un entendimiento que aún los discípulos no tuvieron. Aún ellos no tuvieron. No era el momento para ellos de entender algunas cosas, sino hasta que el mismo Espíritu Santo ejerciera su labor docente o de enseñanza. Cuando Cristo asciende, hermano, cuando Cristo sube a los cielos y envía su Espíritu Santo, los discípulos entonces estuvieron preparados para recibir lo que Cristo había de hablar por medio de sus siervos, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. Todas las doctrinas que están en las cartas o epístolas y que algunos afirman que no tienen carácter divino, fueron tomadas, hermanos, por el Espíritu Santo. Fueron tomadas de Cristo mismo y reveladas a sus apóstoles. Pero sin lugar a dudas, cada una de ellas, hermanos, es revelada por Cristo mismo. Para que, hermanos, cuando nosotros leamos la Escritura, nunca dudemos de lo que está escrito aquí. Todo, hermano, todas las palabras pueden ser encontradas en la enseñanza de Cristo. Aunque muchas veces en la enseñanza de Cristo, hermano, ¿qué encontramos en las enseñanzas de Cristo? Encontramos muchas parábolas, muchos símiles o ejemplos. Encontramos, ¿qué otra cosa? Historias como escondidas tras cierto velo, ¿verdad? Porque, hermano, no era el tiempo para que conocieran todas las cosas. Hubo alguien que le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Le dijo: pues para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. ¿Por qué, hermano? Porque había muchas cosas que eran sola y exclusivamente para sus discípulos. Y Jesús las mencionaba para que quedaran veladas para los incrédulos o para los que no estaban preparados. Pero llega un tiempo, hermanos, nosotros, el tiempo en que vivimos, podemos encontrar cada una de las enseñanzas de Cristo, hermanos, desplegadas en las palabras de los apóstoles.
Hermanos, cuando vimos en la célula el tema del divorcio, por ejemplo, Jesús habla brevemente sobre el divorcio. Hace una referencia a Moisés allá en el Éxodo acerca del matrimonio y del divorcio. Unos cuantos 5 o 6 versículos, hermano, pero si leemos a Pablo, vamos a encontrar, hermano, que Pablo habla largo y tendido acerca del divorcio y nos da un panorama mucho más abierto. Y usted dice, entonces Pablo conocía más que Jesús. No, en el tiempo de Cristo, hermanos, la gente a lo mejor no estaba preparada para conocer todo lo que ahora usted y yo conocemos de tantos temas. No es sino hasta que Cristo sube a la gloria y por su Espíritu prepara a un pueblo que pudiera entender la verdad con mayor claridad. Envía a sus apóstoles como si Jesús enviara a sus apóstoles diciéndoles: amplíen y enriquezcan el significado de todo lo que dije y háganlo con la iglesia, háganlo con los hombres de la iglesia. Miren, el significado de cada palabra que salió de la boca misma de Cristo, hermanos, está en las cartas, en los escritos de los apóstoles. Todo está allí. Lo mismo, ¿ha escuchado a creyentes que tienen problemas con el Antiguo Testamento? Nunca se ha topado con un creyente que dice: no, el Nuevo Testamento está bien, pero el Antiguo como que ese Dios no es nuestro Dios. ¿Sí se ha topado con gente así? Ahí está la hermana Irene diciendo que sí. Yo también. Hay gente que dice: es que como que el Antiguo, a mí no me gusta leerlo porque no lo entiendo. Número uno, tiene lenguaje muy antiguo y aparte de todo, costumbres muy particulares para un pueblo que no es como el nuestro, para gente que no es como nosotros. Pero quiero decirle, hermano, que las cosas que se escriben, hermanos, en el Antiguo Testamento están todas en el Nuevo y viceversa. Las cosas están a lo mejor más condensadas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, si pudiéramos decirlo de alguna forma. A veces leemos un párrafo solamente del Antiguo Testamento y encontramos un mundo de significados, un mundo de sombras, un mundo de ejemplos. Y lo mismo sucede en las palabras del propio Cristo, como decíamos. ¿Por qué? Porque Él había de pasar, hermano, 3 años solamente de ministerio. Era muy difícil que en 3 años Él pudiera expresar toda la verdad, hermano, y así nos hubiera sido transmitida. Qué maravilloso, otra vez digo yo, que el Espíritu y que Dios, hermano, haya tomado en cuenta a los hombres para su revelación a nosotros mismos. Desarrolla el Espíritu a través de los apóstoles con amplitud, hermanos, cada tema que Cristo esbozó, como decimos, en 3 años escasos de ministerio sobre esta tierra. Pero debemos tener claro que ya sea el Antiguo Testamento, los 4 evangelios, las cartas que conforman el Nuevo Testamento, forman una unidad indivisible, hermanos. Aquí hay unidad. Estos libros, hermanos, no pueden ser separados. Este es el milagro de la Biblia, pero más que de la Biblia es el milagro del Espíritu. Hombres de diferentes épocas, dicen los que saben, y lo podemos confirmar, hombres de diferentes capacidades intelectuales, pescadores. ¿Quién iba a decir que un pescador iba a escribir, hermano, una carta, 2 cartas universales, es decir, para todo mundo? Pedro, Juan, que también era pescador, escribió, hermano, cosas maravillosas. Usted no se sorprende con Apocalipsis, la escribió un pescador, hermano. Y usted dice: pues qué pescador tan estudioso. No, es que es el Espíritu, es la palabra de Cristo, que el Espíritu tomó de Cristo y la puso en estos hombres. Esto es un milagro, hermano, esto es algo maravilloso. Y entonces nosotros que nos encontramos en el último eslabón de la cadena de bendición y de la revelación,
Las palabras del Señor Jesús y las palabras de sus apóstoles deben ser interpretadas para nosotros por el Espíritu Santo, para que toda la gracia que viene desde el Padre llegue hasta nosotros. Y hermanos, le voy a decir algo, no porque nosotros estemos ubicados en la última parte, en el último eslabón de la cadena de bendición, vamos a llevarnos una menor bendición o una insípida parte de la plenitud del Padre, del Hijo, del Espíritu. No, hermanos, la bendición es la misma. A veces decimos, si le saco copias a esta hoja unas 100 veces, las copias 89, 90, 91, a las 100 van a salir borrosas, ¿verdad? A lo mejor. Pero hermano, en Cristo no es así. El Espíritu Santo toma toda la verdad, dice el verso de donde partimos. Él nos hablará toda la verdad. El Espíritu Santo no es una copiadora, hermano, defectuosa, que va a copiar ilegiblemente. Él copia puntualmente lo que Cristo ha dicho y así nos lo entrega a nosotros. Esto es glorioso, hermano. Debemos convencernos, debemos abrazar con fe todo lo que Jesús nos dice, hermanos, y que viene de Él, que viene de los profetas, que viene de los apóstoles igualmente. Dice Juan 16:13, otra vez, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, ¿qué cosa? Él los guiará, ¿a dónde? No dice a la verdad, dice a toda la verdad, a toda. El Señor no se guarda nada, el Espíritu no se guarda nada para sí. Así que, hermanos, nunca pudiéramos tener un poco de luz, fíjese. A consecuencia podemos deducir esto. No tendríamos nosotros un poco de entendimiento, un poquito de luz. Nunca llegaríamos o podríamos llegar al meollo de algún significado bíblico. Nunca alcanzaríamos alguna comprensión sin la enseñanza o la intervención del Santo Espíritu de Dios. Cuando usted comprende algo de la palabra, ya sea que yo la predique o usted la lea en su casa o la oiga en algún video, en alguna predicación, en un audio, cuando usted dice, lo entiendo, lo comprendo, es el Espíritu Santo obrando en usted. Ahí debemos alabarlo, hermano. Ahí debemos bendecir a Dios, reconocer la labor maravillosa de este maestro también, que es el Espíritu. Mire, nunca entenderíamos el sentido pleno, hermanos, de algún tema si comenzamos a dudar, si comenzamos a discutir acerca de las palabras de los apóstoles o de los profetas y decimos, no, es que sí, pero mejor yo me quedo nomás con las letras en rojo. Cuando nosotros decimos, yo no puedo aceptar estas palabras como de Dios, hermanos, nos estamos perdiendo de mucho. Dijo alguien, si no queremos tener la cáscara, tampoco vamos a tener al polluelo que está dentro. Usted no puede tener, hermano, el fruto del huevo, usted no puede ver a un polluelo, tenerlo en su mano si hermano no lo recibe en una dura cáscara, a veces ahí. Eso es imposible. Pero eso es lo que sucede, hermano, cuando creemos que las palabras de los apóstoles no son inspiradas. Nos perdemos de mucho, hermano, de mucho. Y creí conveniente decir esto, hermano, porque a veces, como decimos, nos vamos a topar con personas, inclusive con creyentes, que no han entendido estas cosas. Y nosotros como creyentes, ahora fíjese hasta dónde nos lleva esto. Si usted como creyente, si yo como expositor de la palabra de Dios, estimo como inferior la palabra de los apóstoles, las doctrinas de los apóstoles y de los profetas, mi fe, su fe, mi predicación, su predicación va a ser débil,
confusa. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos el debido respaldo. Y entonces nos podemos o nos estamos convirtiendo en perjurios o en mentirosos. Hermanos, si nosotros no damos todo el consejo de Dios. Pablo, en una de las visitas que hace, no recuerdo a qué lugar, él dice, ¿saben qué? Ustedes ya no me van a ver, creo que es en el libro de los Hechos, pero no sé si en la despedida en Mileto, en Mileto, se está despidiendo y Pablo, por el Espíritu Santo, le había sido revelado que iba a morir y que ya no iba a volver a visitar en esos viajes misioneros cada uno de esos lugares, Corintio, Efesios, Mileto, y entonces, conociendo él de antemano su destino, les dice, ¿saben qué? Ustedes ya no van a ver mi rostro, no van a volver a ver mi rostro, pero ¿saben qué? Dice, yo estoy limpio delante de Dios y delante de ustedes también. ¿Por qué? Dice Pablo, porque no he rehusado, dice, darles todo, dice así, todo el consejo de Dios para ustedes. Pablo, como fiel ministro de Jesucristo, no se cayó nada, hermano. Le entregó todo, a donde él iba, él entregaba todo el consejo de Dios para la gente, para la iglesia. Dice, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. O sea, de aquí en adelante nadie es inocente por lo que haga o no haga delante de Dios, porque ustedes conocen la verdad. Hermano, qué tremendo. Dice uno, qué tremendo haber escuchado a Cristo. Pues qué tremendo haber escuchado a Pablo, hermano, decir estas cosas. Porque Pablo, al igual que Cristo, hermano, habló la palabra que el Espíritu, hermano, puso en sus corazones. Hechos 20, 25. A ver, no he rehuido, es decir, no he temido, no le he sacado, dice Pablo. ¿Lo tienes, hermana Erika? Hechos 20, 26. Ok. No, Hechos 20, 25, hermana. Hechos 20, 25. Dice Pablo, y ahora dice, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, dice. O sea, Pablo se estaba despidiendo. 26, por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se fija? Hermanos, ¿quién podía decir esto? Solamente un hombre inspirado del Espíritu. Solo un hombre que había sido tomado por el Espíritu y usado por el Espíritu. Hermanos, nosotros, si queremos tener respaldo cuando le hablamos a alguien, no debemos guardarnos nada. A veces nos guardamos cosas por temor a no ofender, por temor a que nos digan religiosos, exagerados. Decimos, es que por amor no le quise decir. No, por amor, hermanos, debemos de hablar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Miren, si nosotros como exponentes de la palabra no podemos garantizar a nuestros oyentes que lo que Pablo dice a Timoteo es verdad, pues dediquémonos a otra cosa, hermano. Pablo a Timoteo le dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 16 y 17, enfáticamente Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Si no hubiera inspiración en las palabras de los apóstoles, tendríamos palabras muy bonitas, poéticas a lo mejor. Tendríamos historias fabulosas como esas del libro de los Hechos, ¿verdad? Qué maravillosas historias hay ahí en el libro de los Hechos. El problema es que yo concuerdo con aquellos que dicen que el libro de los Hechos de los apóstoles no debería de llamarse así, debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero si pensamos bien y si meditamos en el tema que estamos tratando, es lo mismo, hermano. Hablar de los hechos de los apóstoles es hablar de los hechos del Espíritu, porque los apóstoles por sí mismos no podrían haber hecho todo lo que el libro de los Hechos nos dice que hicieron. A Pedro sanando con su sombra o con los paños que dejaban por ahí. Hermanos, a Pablo levantándose después de haber sido apedreado y muerto, levantándose y sacudiendo el polvo. Hermanos, conversiones de 3,000, de 5,000 personas. ¿No podríamos ver eso? Por muy preparados que ellos estuvieran. No fue la preparación, fue la unción del Santo Espíritu de Dios que estaba en ellos. Si no hubiera inspiración en las palabras de los apóstoles, hermanos, tendríamos palabras con tintes de poesía, tendríamos historias fabulosas, pero impalpables. Se escurrirían esas historias poco a poco entre los dedos, sin dejar ningún rastro, ninguna enseñanza, sin que esas historias nos redarguyeran, es decir, que nos objetaran contra nuestros malos hábitos y conductas. No habría en esas palabras o en esas historias ninguna corrección, como dice Pablo a Timoteo, para corregir, dice, es esta palabra. No habría instrucción, como dice Pablo, y a consecuencia ningún avance a la perfección y a las buenas obras. En pocas palabras, hermanos, si el Espíritu Santo no hubiera inspirado a los apóstoles, esas palabras serían inútiles. Así que tomemos entonces, hermanos, cada y toda palabra de este bendito libro y nunca dudemos, nunca contendamos, nunca luchemos contra ellas. A veces decimos, caray, aquí Pablo se pasó, como que exageró. No luche, hermano. Si Pablo habló así, fuerte, si Pablo habló señalando nuestro pecado, recibámoslo. Fue el Espíritu quien lo inspiró, hermano. Si Pedro dice cosas serias, severas, fue el Espíritu quien lo inspiró también. No luchemos, hermano, sobre ellas. Vamos a tener en cuenta más bien que sin la ayuda del Espíritu no vamos a tener el verdadero significado de eso. Entonces, yo creo que nosotros, igual que los profetas y aún igual que los apóstoles, hermano, quienes escribieron estas palabras que tenemos en este compendio, debemos nosotros ser parecidos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones estos hombres, ya lo hemos leído, no entendieron siquiera lo que escribieron. Muchas veces no entendieron ellos lo que escribieron. El Espíritu Santo les dictaba y ellos escribían. Y cuando escribían decían, a ver, pero esto ¿por qué es así? Y Dios les decía, a ver, esto no es para tu tiempo, tú escríbelo, porque esto no es para ti, es para otros que han de creer después de ti. Así lo dice Pedro, inclusive es el que lo dice. ¿Cómo lo dicen? Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, dice. ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir averiguaron, preguntaron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, ¿qué quiere decir escudriñar? Quiere decir indagar, investigar, más o menos lo mismo. Investigando, indagaron qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo o enviado del cielo. Decíamos la semana pasada, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, si se fija, hermano, tanto los apóstoles, porque Pedro más adelante habla de las cosas que Pablo escribe y dice también, dice entre algunas cosas, dice que nuestro hermano Pablo escribe, dice hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, qué tremendo que aún Pedro, hermano, había cosas que no entendía de las cosas que Pablo escribía. ¿Por qué, hermano? Porque así es esto. Así es esto. A veces ellos escribieron sin saber exactamente el completo significado. Y nosotros, hermano, que recibimos o se supone que debemos de recibir toda la completa revelación, a veces nos vamos a topar con que hay cosas que todavía están escondidas o veladas para nosotros. Tenemos que acudir al Espíritu. Les decía, no sé si fue aquí o en la célula, se me hace que fue en la célula, ¿no? Hermanos, les regalamos un librito de devocionales donde estamos leyendo, a mero al final, abajo hay una guía de lectura bíblica para todo el año. Hay un capítulo regularmente o parte, si está muy largo, parte de un capítulo del Antiguo Testamento. Ahorita vamos ya en el segundo libro de Samuel, y luego Mateo, estamos en los últimos capítulos de Mateo, y luego una partecita de un salmo y una partecita de Proverbios. Y yo les decía a los hermanos, porque así sentí yo en mi corazón, no voy a decir que Dios me dijo, no, así sentí yo en mi corazón, para mayor utilidad y mayor provecho de eso que estoy leyendo, me propuse en una libreta, en un cuaderno, hermano, cuando leo algo que ya he leído muchas veces, pero en ese capítulo de repente leo algo y digo, ah caray, esto lo he leído muchas veces y nunca, este versículo nunca lo he entendido completamente. Pues ahora lo que estoy haciendo es anotando ese versículo y entonces después busco qué significado real tiene ese versículo y le saco provecho, porque no me diga que todo lo que leemos lo entendemos. No, aún nosotros con todo lo que tenemos, hermano, hay muchas cosas que no entendemos. Pudiéramos armar un debate ahorita, una discusión, ya lo leímos. Cuando Saúl, el rey Saúl va y busca a una adivina para consultar a Dios, dice la escritura que viene Samuel y se aparece y le habla a Saúl. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que aquí va a haber conflicto. ¿Era Samuel o no era Samuel? Según lo que la escritura dice que ningún muerto puede volver a la vida, que los muertos no vienen, y eso lo enseñó Jesús, ¿verdad? Cuando habla de el rico y Lázaro, el rico le decía a Jesús, Señor, permite que alguien venga, ¿verdad? O que alguien vaya más bien de entre los muertos y le hable a mi familia, a mis hermanos, para que no vengan a este lugar donde yo estoy atormentado. Jesús le dijo, no se puede, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, le dijo Jesús. Y en base a eso y a muchas otras cosas más, pudiéramos decir, no fue Samuel. Dios condenó la adivinación, ¿verdad? Desde siempre. Dice, ¿pero qué dice? Pero que era Samuel. Hermanos, y aquí entra en juego la soberanía de Dios. Cuando Dios, hermano, Dios no está sujeto a reglas. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y es el comentario al que yo, a la conclusión a la que yo he llegado, ¿verdad? Después de examinar y escuchar muchos pleitos y debates, decir, no era Samuel, no, era un espíritu demoníaco que se hizo pasar por Samuel, no, sí era Samuel. Y ahí estamos. Pues dediquémosle tiempo, hermano. Y ahorita le voy a decir cómo podemos obtener más, todavía, más bendición, hermano, aparte de esta. ¿Qué hacemos? Y es precisamente lo que tengo aquí. ¿Qué ha de hacer entonces la iglesia, hermanos? Pues aunque es a nosotros a quien se dirigen estas palabras, nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Debemos presentarnos ante Dios en oración y decir,
Señor, te bendecimos, te damos gracias con todo el corazón por este bendito libro. Te agradecemos porque has puesto este libro, estas palabras en un lenguaje, en un idioma que ahora conocemos, que podemos entender. Pero ahora, buen Señor, no queremos caer en el mismo error de los fariseos, ¿sí? De los escribas, perdiendo el significado en esto que acabamos de decir, en discusiones acerca de la letra. Hermano, yo le diría a usted como iglesia, el mejor ejemplo, el mejor consejo, podemos simplificar las cosas viniendo al autor, a Cristo y a su excelente maestro que es el Espíritu Santo. Digámosle al Espíritu Maestro Divino, abre de par en par la puerta de las palabras de este libro para que podamos entrar a la cámara secreta del verdadero significado y enséñanos lo que realmente dicen estas palabras. Así tenemos que pedirle, hermano, al Espíritu. Tenemos que entender que Él es el que tiene la llave. Tenemos que decirle entonces, Señor, llévanos adentro, llévanos adentro para que podamos entender más. Hermanos, siempre que queramos entender un texto de la Escritura, yo sé, hermanos, que hoy tenemos un sinfín de herramientas para consultar. Google, tenemos comentarios bíblicos, tenemos a muy buenos expositores de la palabra de Dios, vivos y muertos. Pues tenemos acceso a veces a los idiomas originales, pero recordemos que la manera más efectiva para adentrarse a un texto es orar en el Espíritu Santo, hermano. Es orar. Oremos por entender un versículo y oremos por entender todo el capítulo. Y les aseguro que si leemos de rodillas un versículo o un capítulo que no entendemos, buscando en cada palabra a quién la dio el Señor, quién la inspiró, el significado va a venir a nosotros iluminado, hermano. Vamos a decir, ahora sí entiendo. Y vamos a entender mejor que por cualquier otra vía, hermano, que nosotros utilicemos. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué prefiere, hermano? ¿Tener un significado masticado por el pastor Rodolfo o tener, hermano, el verdadero significado dado por el mismo Espíritu de Dios? Hermanos, procuremos buscar la guianza y la enseñanza del Espíritu. Tengamos fe en que el Espíritu Maestro volverá a entregar el mensaje del Señor para nosotros. ¿Cómo? En la plenitud de su significado. ¿Por qué? Porque ese es su oficio, hermano. El oficio del Espíritu es ese, enseñarnos a nosotros. Ahora, yo no creo que ese sea todo el significado, hermano, que nuestro texto nos quiere enseñar cuando dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas palabras, hermanos, si usted y yo nos fijamos, están dichas en tiempo futuro. ¿Sí se da cuenta? Cristo habla como si en ese momento no poseyera nada. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Ahí sí lo dice en tiempo presente, pero dice, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Cristo. Y es que esto, hermano, lo dice porque Cristo no había muerto todavía, no había resucitado todavía, no estaba suplicando todavía como hoy lo está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros en el cielo. Todo eso estaba por venir, pero a pesar de eso, aún así dice, todo lo que tiene el Padre ya es mío. Es decir, Cristo está diciendo que todos sus atributos, toda su gloria, todo su reposo, toda bienaventuranza, toda bendición, dice Cristo, todo es mío, y el Espíritu Santo lo va a tomar y se los va a mostrar, se los va a dar, se los va a hacer saber. Ahora,
bajo la comprensión y la luz del Espíritu, hermanos, podemos leer este texto de una manera diferente. ¿Cuál es? Pues debemos o podemos leerlo de diferente manera, hermano, porque Él ya ha muerto, ya murió, ya resucitó, ya subió a lo alto. He aquí Él viene, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Y eso qué significa? Hermanos, pues significa que Cristo ha vencido. Significa que Cristo ha sido exaltado. Significa que está nuevamente al lado del Padre como al principio. Significa que Él viene. Significa, ¿qué más, hermano? Que sus carros están en camino. Que nuestra redención se acerca. Que pronto le veremos. Significa que pronto reinaremos. Aleluya a todo esto, hermano. Aleluya a todo esto. Entonces, quiero terminar esta parte, hermano, aquí, meditando en la ciega necedad y afán de los cristianos y de los predicadores cristianos hoy, que faltos de las cosas del Espíritu, tratan de hacer creer a un pueblo ciego también, igualmente, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dedicados o comprometidos a enriquecernos económicamente. Hermano, qué pérdida de tiempo, qué terrible niebla, qué terrible oscuridad, hermanos, ha oscurecido el entendimiento de la iglesia, de los ministros hoy en día, que se dedican, hermano, a hablar de todo menos de las cosas del Espíritu. Hermano, qué terrible condenación, hermano, aquella que no salió de la boca de Cristo, ni inspirada por el Espíritu, que le dicen a la iglesia: si estás económicamente mal, es porque estás en pecado. O si inclusive, hermano, el neopentecostalismo enseña que si alguien está enfermo es porque está en pecado. Eso enseña el neopentecostalismo, entre muchas otras cosas más. Entonces, ¿dónde y cuándo, hermano, perdimos la visión? ¿Dónde y cuándo la iglesia, hermano, dejó de consultar al Espíritu para inventar fábulas, como dice Pablo, para inventar cuentos, para inventar historias, hermano? Y el pueblo ciego está cautivo de estas historias. Cuando hay ciertas cosas, hermanos, que el Padre tiene y que Jesucristo tiene, que son verdaderamente las cosas de Cristo, enfáticamente las cosas de Cristo, y nuestra oración debe ser que ustedes, hermanos, y yo podamos tener el cumplimiento de este texto en nosotros. Tomará de lo mío mis cosas, dice Cristo, y se las va a dar, se las va a hacer saber. Oremos, hermanos, para que este verso se cumpla en nosotros. Y usted dice: hermano, y cuando se cumpla, entonces ya no vamos a tener necesidad de venir a congregarnos y a oír la palabra de Dios. No, hermano, siempre va a haber la necesidad, porque una de las doctrinas también es la comunión. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, eso tampoco es cierto, porque algunos han tomado por ahí. Conocemos algunas personas con las que nos congregamos en otro tiempo, que ahorita ellos dicen, condenan, hermano, el congregarse. Y esto no puede ser posible. Dios nos ayude. Mire, vamos a poner algunos ejemplos. Y yo creo que voy a poner el primero nada más. Yo les dije la semana pasada que esto no es para una o dos partes, sino para muchas más. Hay ejemplos comunes, yo les decía la semana pasada, los más utilizados, los más familiarizados, con los que estamos más familiarizados, hermano, que son las cosas de Cristo y que necesitamos saber un poco más ampliamente. Mire, supongamos que vamos a predicar la palabra de Dios a alguna persona que no conoce a Cristo. Se va a hacer necesario que el Espíritu Santo nos muestre a nuestro Señor
en su deidad. Hermanos, si nosotros queremos predicar eficazmente a Cristo entre los no cristianos, tenemos que tener una luz de entendimiento de que Cristo es Dios. Y si es Dios, Él tiene propósitos como Dios. Es decir, debemos de conocer nosotros primero a Dios de tal forma que no perdamos de vista el principal propósito de su venida a este mundo. Nos han hecho creer, ahorita hablábamos de ministros que han perdido el rumbo, nos han hecho creer, hermanos, que Cristo ha venido, hermano, a hacernos libres de todos nuestros problemas, de todas nuestras situaciones difíciles, a hacernos un pueblo sumamente feliz, alegre. Y aunque a veces, hermano, lo cantamos o lo llegamos a cantar y todavía lo cantamos en ciertos coros, hermano, ese no es el propósito primordial de Dios hecho hombre. ¿A qué vino el Señor, hermano? Necesitamos aclarar esto en nuestra mente siempre que vamos a predicarle a alguien. El propósito de su venida a este mundo, hermano, fue salvarnos de nuestros pecados. No perdamos de vista esto, porque si hablamos cualquier otra cosa, hermano, a un inconverso, lo vamos a estar encaminando al error, a la mentira. Mire, Mateo 1:21, estos pasajes que nos encantan en Navidad. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre dado por el ángel a María y a José tenía que ver con el propósito primordial de Dios hecho hombre. ¿Cuál era? Salvarnos de nuestros pecados. Entonces, hermano, en base a esto, podemos decir que nuestra predicación nunca estará completa cuando se descuida esta verdad acerca de Cristo. ¿Cómo lo predicaríamos como Dios si no mencionamos su deseo de salvarnos? ¿Cómo? ¿Cómo lo predicaríamos, hermano, como Dios, si no le hablamos a la gente que quiere salvarlos? Esta bondad, esta misericordia de nuestro Dios, hermanos, es única. Nadie más se preocupa por nuestros pecados, por los pecados del hombre, sino solo Él. ¿Conoce algún otro? No hay, no existe. Pero nosotros sí podemos decir con seguridad lo que dice Juan 17:3. ¿Qué podemos decir de Cristo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para perdonar. Y mire, Pablo, inspirado por el Espíritu también, nunca puso por delante en su predicación, hermano, la doctrina de los milagros, la doctrina de los dones de lenguas, aunque son bíblicas. Pablo nunca puso por delante esas doctrinas, sino que dijo a los corintios, fíjese, primero a los Corintios 15:3, ¿qué dice? Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado, ¿qué cosa? Lo que yo recibí. Lo mismo, dice. Lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Cuándo, hermanos, dejamos de poner en primer lugar lo que Cristo, lo que el Espíritu nos enseña, de que Cristo murió por nuestros pecados, para poner, hermano, en primer lugar que Cristo quiere prosperarnos, que Cristo quiere mantenernos con una eterna salud, que Cristo, hermano, quiere hacer, hermano, tan amigable con nosotros y hacernos el pueblo feliz? ¿Cuándo? ¿Cuándo encontramos, hermano, esto? Cuán ciertamente, hermano, podrían ser bendecidas las congregaciones si dejáramos de sustituir el evangelio que muestra al Cristo Salvador
por un Cristo que solo quiere ayudarnos en nuestros problemas. Grande mal es este de nuestro tiempo, hermanos. Grande mal es este de nuestro tiempo. ¿Por qué las congregaciones se llenan y se amotinan, hermano? Cientos y miles. Porque le están diciendo constantemente a la gente que lo que Cristo quiere es hacerte feliz. No, hermano, Cristo quiere perdonarte. Cristo quiere perdonarme. Entonces, hermano, no cometamos el mismo error. Hablemos lo que Dios dice, hablemos lo que el Espíritu dice. Pablo dice que lo recibió él, hermano, y aparte, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que es conforme a la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad? A veces nos da la tentación, a veces navegamos con ciertas personas donde nos da la tentación de decirles, no hombre, mira, Dios quiere bendecirte, pero ¿cómo? Es una bendición recibir perdón de pecados, la más grande, aunque la gente y el impío, el impenitente no lo entienda, esa es la bendición más grande, más grande. Escuchaba a un hermano el otro día decir que tiene una vecina que era alcohólica y jugadora en los casinos, y cayó muy bajo, hermano, en el alcoholismo, y de repente entró a un centro de esos de alcohólicos anónimos y fue rehabilitada, fue parchada, porque pues sigue fumando, sigue haciendo otras cosas, pero dejó el alcohol. Y entonces dice el hermano que él le predicó y que ella lo rechazó y le dijo, no, nosotros ya no necesitamos eso, porque Alcohólicos Anónimos nos ayudó. Bueno, te ayudaron a dejar, entre comillas, el alcoholismo, pero necesitas ser perdonado necesitas ser perdonada de sus pecados. Y ellos no aceptan, ¿verdad? Esto dice. Ella dice, me ve en la calle y me hace mala cara y siento que me odian. Pues hermanos, el evangelio es este. Cristo Jesús vino al mundo, hermano, a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí voy a parar, hermano, no porque el tema se haya agotado, pero yo quiero que meditemos, hermanos, en estas cosas, porque parecen temas dominados, pero como acabo de mencionar, hay grandes males en nuestro tiempo por dejar, hermano, de consultar al Espíritu de Dios y darle oído a otras fuentes, darle oído, hermano, a otras voces y darle crédito a lo que no está en las Escrituras. Que Dios nos ayude porque estas cosas, hermanos, si el Espíritu Santo no las enseña a la iglesia, al creyente, la iglesia, hermanos, se extravía. ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sabemos, pero mire lo que ha sucedido en nuestro tiempo. Miren cómo es que hoy en día, hermanos, tenemos doctrinas que para nada abonan a los propósitos de Dios. Ahí traen a la gente, hermano, diciendo, pues ¿cuál es mi pecado que no prospero? ¿Cuál es mi pecado que me enfermo? ¿Cuál es mi pecado que estoy en luchas y en problemas? Hermano, estas doctrinas, lejos de contribuir para el crecimiento y la bendición de la iglesia, atrasan, como dice Pablo, hermano, al pueblo de Dios, y lejos de llevarnos a la perfección, nos retrasan en el camino, hermano, hacia la gloria. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, y nos dé entendimiento. Jesús es Dios, y como Dios vino a salvarnos, vino a perdonarnos, hermano. No vino a hacernos cosquillas y hacernos reír y a tener, hermano, con nosotros un compañerismo como el que nosotros a veces queremos o estamos acostumbrados con nuestros iguales. No, hermanos, no es así. Él es Dios, y como Dios es el único que puede perdonarnos y quiere perdonarnos.
No perdamos de vista estas cosas que a veces, hermano, creemos dominar, pero que son indispensables para la buena predicación y para la conversión también de los incrédulos. Si hablamos lo que nosotros queremos, hermano, los resultados no van a ser los mismos o van a ser otros. Si hablamos lo que el Espíritu Santo habla, hermano, lo que Él ha tomado de Cristo, téngalo por seguro que habrá resultados maravillosos. Póngase de pie. Vamos a dar gracias. Continuamos la semana entrante con estos temas. Que Dios nos ayude, porque vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde se da por sentado, decíamos la semana pasada, que lo dulce es amargo, que lo amargo es dulce, que la luz son tinieblas o que las tinieblas luz. Y entonces, hermanos, vivimos en un mundo confuso, pero la única razón es que hemos dejado de oír al Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere orar? Hágalo en serio, hermano. Cuando esté en casa, recuerde estas palabras. Cuando lea la Escritura, recuerde este pasaje que estamos estudiando, hermano. Él quiere mostrarnos la verdad, toda la verdad, cuando toma de lo de Cristo y nos lo quiere hacer saber. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de escarbar, Señor, un poquito, Señor, acerca de este tema maravilloso, sorprendente, que siempre hemos leído, pero que, Señor, pocas veces nos damos a la tarea, Señor, de sumergirnos, Señor, en el deseo de conocer más y sobre todo de conocer lo verdadero. Alabamos tu nombre, oh Dios, porque nada te has guardado y a través de tu Santo Espíritu toda la verdad nos será dicha, nos será revelada, nos será mostrada. Señor, podemos estar confiados y podemos estar tranquilos mientras, Señor, nosotros tomemos lo que tu Santo Espíritu, Señor, puede enseñarnos y quiere enseñarnos. Pero ¿cómo habremos de preocuparnos, Señor, cuando, Señor, motivados por cualquier razón, Señor, por cualquier hombre, por cualquier cosa que no viene de tu Espíritu, Señor, podemos ser influenciados para buscar lo que no viene de ti, Señor, y entonces perderemos tiempo y podemos perder hasta la vida misma, Señor. Ahí se nos irá la vida inclusive. Guárdanos, Señor, líbranos del error. Pretendemos, Señor, no ser mayores ni mejores que ningunos otros. Pretendemos, Señor, estar bajo la enseñanza de la bendita paloma, del bendito Espíritu, Señor, que, Señor, podamos estar bajo la tutela de este bendito Maestro. Un día, Señor, mientras estuviste en este mundo, tú fuiste llamado por Rabí, Maestro, pero tú, Señor, partiste de este mundo y mandaste ahora también al Maestro, el cual nos ha de enseñar, nos ha de mostrar todas las cosas. Señor, nos humillamos ante ti en oración, pidiendo que este verso se cumpla, Señor, en nosotros, que estas palabras se cumplan en nosotros. Y lo bendito, glorioso y pleno que está en el Padre y que es tuyo, Jesús, tu Santo Espíritu lo tome y lo traiga, Señor, a nosotros. Cuando nuestro corazón, Señor, también te busque, Señor, lo desee, lo anhele, más que cualquier otra cosa. En Cristo, Padre, pedimos estas cosas. Espíritu Santo de Dios, no detengas tu enseñanza, no detengas tu tutela, tu tutoría sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. No nos dejes en el error, en la ceguera, en la niebla, Señor, de las fábulas de los hombres, de las mentiras, de las codicias de los hombres. Líbranos, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Que así sea, Señor. Que así sea, Dios mío, por Cristo Jesús. Amén.